Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien, sean grandemente bendecidos. Aquí estamos en este día 26 de octubre para comenzar el capítulo 13 de nuestro estudio bíblico del libro de Juan, el cual ha estado maravilloso, ha estado con mucha revelación. Bueno, todos ustedes que me han acompañado en este estudio se han dado cuenta de que realmente el libro de Juan es muy revelador porque nos lleva también a poder entender a Jesús como Dios, parte de Elohim, parte del, del gran yo soy. Muchas veces inclusive él dijo, yo soy, el yo soy está delante de ustedes. Entonces es un libro muy revelador, maravilloso, precioso, en el cual nosotros podemos aprender muchas cosas. Así que te saludo en el nombre de Jesús, sea grandemente bendecido, hermano, hermana, puedes dejar tu saludo también, puedes darle like, no te olvides de darle like, de subirlo, de recomendarlo, de subirlo también subirlo a Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, hermanos, para que realmente su palabra, como dice esta alabanza, esta canción, su palabra nunca pasará, el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Y también Jesús dijo, inclusive dijo, que por ella seremos juzgados, que por su palabra seremos juzgados. Y bueno, por eso tenemos que saber la palabra. Así que Dios te bendiga, hermano. Puede ser una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bendición, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque podemos aprender de ella. Gracias, Papito, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Gracias por todos los apóstoles que hubieron antes, todas esas personas que dejaron este fundamento apostólico a través de lo que tú enseñaste, Señor. Muchas gracias, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia, bendigo a los amigos que se puedan conectar también en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y comencemos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Ahora un poquito de agüita. Estos días ha hecho calor, ¿cierto? Calor y frío, calor y frío. Bueno, pasemos de inmediato. Bienvenidos a los que se están sumando. Que Dios les bendiga mucho. Que puedan eh, compartir, pueden dejar sus preguntas también para después ser contestadas. Así que procedo ahí, como siempre, a compartir la diapositiva de este estudio que nos convoca. Amén. Bueno, qué hermosa imagen. Cómo nos inspira el arte, ¿cierto? El arte también es parte de la adoración. Aprovecho de invitarlo a la vigilia que vamos a tener este viernes 20 horas ahí en el Templo Sion. Y va a ser de mucha bendición. Y bueno, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, una imagen, no es Él. No adoramos imágenes, solamente las usamos para aprender, para imaginarnos, pero no las seguimos, no las veneramos, no le pedimos a esta imagen nada tampoco, sino que lo único que hacemos es poder inspirarnos un poco más para, para poder aprender. Y doy gracias a Dios por el cine que, que se inspira a hacer películas de Jesús, que nos ayudan mucho y son usados por Dios porque hay películas que son muy bíblicas. Algunas hasta ponen el versículo bíblico abajo, no sé si te has dado cuenta, ¿cierto? Y es súper bueno porque tú lo puedes buscar y puedes ver si es verdadero, como los hijos, ¿quiénes hacían eso? Los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Ellos verificaban, creían en la palabra, la revisaban para ver si lo que los apóstoles enseñaban estaba de acuerdo a las escrituras. Eso siempre tenemos que hacerlo, siempre toda enseñanza, hermano o hermana, tiene que llevarse a las escrituras. Así que vamos a comenzar.
avanzar. ¿Quién creen que es ese? ¿Quién creen ustedes que es? Pedro, ¿cierto? Pedro. Así que vamos a la otra diapositiva. Lavado de pies estratégico. Así le puse yo porque viendo el estudio, estudiando esta parte de la palabra, me pude dar cuenta de que nuestro Señor, antes de partir, ya le estaba quedando tan poco para ir a la cruz. Él, que lo que hizo, se desembocó, se entregó completamente a la enseñanza. ¿Por qué? Porque él era Señor y Maestro también para los discípulos. Y leemos, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Wow. Vamos a ver todo eso que está en amarillo. Yo recalco en amarillo, lo he dicho varias veces, y en rojo cuando es más, así como, según yo, para que no se me olvide, darle un énfasis al estudio en esas partes. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, mire los detalles, sabiendo Jesús que el Padre la había que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, entonces vino a Simón Pedro, vino a Simón y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Y por eso que esa imagen ejemplifica a Pedro. Esa imagen ejemplifica a Pedro. Y podemos ver qué es la acción que hace Jesús. Y ahora vamos a revisar un punto más importante de estos primeros 9 versículos. Vamos a llegar hasta el 20 hoy, y dice, antes de la fiesta de la Pascua. Bueno, todos conocemos que la Pascua es el Pesaj, pero en sí el Pesaj es una parte de toda la celebración de la Pascua, ¿ya? De todo el periodo de la celebración. Entonces, antes de esa fiesta, Jesús está teniendo, ¿cierto?, una cena con ellos, donde Él tiene esta acción. La Pascua es una fiesta judía, hebrea, ordenada por Dios, una de las fiestas solemnes de Jehová, donde ellos tienen que ir a Jerusalén, de donde estén, tenían que ir por mandato. Eso yo lo leí inclusive en la predicación del domingo, en este caminar, y de ahí estaban también los Salmos 121, donde dijimos que iban cantando ese salmo y recitando ese salmo mientras iban caminando hacia Jerusalén. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado, antes de la fiesta de la Pascua, él ya sabía que su hora había llegado. Fíjense, esto es súper importante, porque muchas veces Jesús dijo, mi hora no ha llegado, pero ahora su hora había llegado. Así que es diferente porque él ahora había visto y su hora había llegado. No, ya no se podía ya
eh, ser escondido por Dios, porque Dios lo cubría a Jesús, lo apartaba del lugar donde lo querían matar, porque su hora no había llegado. Pero ahora ya Cristo iba a entrar en el proceso del sacrificio, en el proceso del sufrimiento, para llegar a la cruz y dar la vida por todos nosotros y resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué harías tú cuando ya sabes que te queda poco tiempo? Tú estarías dando las últimas instrucciones, estarías entregando sabiduría, estarías dando la última directriz, dejarías a lo mejor alguna herencia, porque ya te vas, tú sabes que te vas. Jesús dijo, mi hora ha llegado. Para que pasase de este mundo, dijo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó en forma completa, más allá de lo normal. Jesús amó de una forma eterna. Cuando tú te conviertes en discípulo de Jesús, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú vas a ser amado por Jesús hasta la eternidad. Tú vas a ser amado por Jesús siempre, nunca aparta su amor de ti. Eso no significa que no te pueda corregir o no te pueda probar porque tú eres su hijo. Eh, pero Jesús, como le decía, Él nos amó hasta el fin, o nos amó intensamente, hay otras traducciones, nos amó más allá de lo normal, nos amó en forma eterna. Y cuando cenaban, estaban cenando ya, ¿qué cena era? La Pascua. Porque en un momento Jesús también dice, el Señor, Dios me ha permitido cenar con ustedes, tener esta cena con ustedes, esta Pascua con ustedes. Entonces le dice, y cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Miren la claridad que deja aquí Juan impresa. Recuerden que después de esto, ellos siguen hablando con Jesús, Jesús le revela muchas cosas a los discípulos, y también hay cosas que después ellos van entendiendo por revelación del Espíritu Santo, que es lo que nos pasa a nosotros. Y cuando cenaban, como el diablo, ¿quién fue el que realmente, fíjate que queda muy claro, quién fue el que tocó el corazón de Judas? Ya había estimulado el corazón de Judas para que entregase a Jesús. Ya había estimulado. Muchas veces nosotros eh, creemos que que estar en el reino, ser discípulo de Jesús, no vamos a ser estimulados a la maldad o a cometer un pecado. Hay que tener cuidado porque el diablo estimuló a Judas para que éste le entregase. Está muy claro ahí. En otras partes dice cuando el diablo entró a su corazón. El diablo puede entrar en nuestro corazón, puede entrar en nuestra mente, puede estimularnos. No diera poseernos porque somos cristianos, tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, pero sí una opresión, una tentación, manipulación, dardo, muchas cosas. Y no tenemos que nosotros eh, dejar que lo haga. Tenemos que usar toda la armadura del Señor para que esto no suceda. Sabiendo Jesús que el Padre la había, entonces aquí está dando certeza, mira, primero sabía que su hora había llegado, sabía que a su discípulo lo amaba hasta el fin, sabía Jesús que había llegado la hora que lo entregasen y que Judas era el instrumento y que el diablo, sabía Jesús que el diablo, su enemigo, el enemigo del mundo, el acusador de los hermanos, como dice la palabra, le entregase. Después dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y a Dios iba, había salido de Dios, a Dios iba, tenía esa convicción Jesús. Y eso es lo que él tenía clara su identidad, a pesar que estaba en un cuerpo humano, como el tuyo, como el mío, eh, Jesús tenía la convicción que venía desde el Padre. Es importante que nosotros tengamos esa convicción, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos engendró? ¿Somos nuevas criaturas? ¿Venimos del Padre? ¿Estamos con el Padre? ¿Y vamos a volver al Padre? Si tenemos a Cristo, vamos a volver al plan de redención completo y perfecto de Dios. Entonces él sabía que había salido del Padre, porque del Padre era, de Elohim, de Dios, de Adonai, del Señor. Adonai era el Señor. Elohim es toda la deidad, la Trinidad completa.
De ahí él salió y habitó entre los hombres en un cuerpo de hombre. Él lo sabía, lo tenía claro su identidad. Tu hermano, hermana, amigo, ¿tienes clara tu identidad? Si tú tienes a Cristo, si has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres hijo de Dios. Y es tu Padre, Dios es tu Padre. Pero si no has recibido a Cristo, tú eres solamente una criatura. Y tienes que conocer a Cristo, su sacrificio, para convertirte en hijo y tener una nueva identidad. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Mire, se despoja, vamos a ver estos detalles después. Y tomando una toalla se la ciñó. Se despoja de su manto, eso tiene una explicación, ¿cierto? Luego puso agua en un lebrillo, que el lebrillo es como un balde, un elemento donde se echaba la agüita y le llaman lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él empezó. Entonces vino a Simón Pedro, le tocó a Pedro, y como siempre, Pedro, Pedro impetuoso, con su forma de ser que Dios le había dado, que después la iba a ocupar mucho para predicar el Evangelio, le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por qué cree usted, hermano y hermana, que eh, él no quería que le lavara los pies? ¿Por orgulloso solamente? No, no solamente por eso, sino que Pedro sabía que esa función que él estaba haciendo la hacían los siervos, los esclavos en un hogar, o el de menor rango, por decirlo así, el que está al servicio del hogar. Es el que lavaba los pies a las personas que llegaban de los viajes con sus pies bien transpirosos, con harta tierra, y sobre todo si ellos estaban también en una posición donde podrían a lo mejor poner un poquito de olor al otro, o sea, un olor desagradable. Recuerde que las mesas en ese tiempo eran bajitas. Ellos se recostaban hacia un lado, se ponían hacia un lado para comer, recostado completo, entonces los pies de uno te podía llegar el olor a ti fácilmente a tu nariz. Entonces es necesario también tener un aseo importante en sus pies. No es como que ahora uno anda con zapatos cerrados y te puedes cubrir de la tierra, aunque si el zapato no es bueno, igual te queda transpiroso, ¿cierto? Pero en este caso ellos tenían contacto con la tierra, con el polvo, con la lluvia, con toda la inclemencia, así que los pies estaban súper sucios. Y Jesús, como dice la palabra, también se despojó de sí mismo, él sacó su manto, él se sacó su autoridad y, y le lavó los pies a sus discípulos. O sea, qué humildad. ¿Y quién era? No olvidemos quién era. Era Dios. Jesús era Dios. Era Dios en la tierra, hecho hombre. Era Yeshua, era parte de Elohim, era Dios mismo que se había despojado, porque no había otra forma. El hombre no puede tener un contacto directo con Dios. Él tuvo que, él tuvo que llegar a través de Jesús a los hombres, por eso que dice, para reconciliarse consigo mismo. Todo lo hizo Él, la iniciativa es de Él. Y por eso que Jesús honraba mucho al Padre, porque de Él venía, de Él nació, de Él salió como esencia en espíritu a engendrar sobre una mujer virgen para que naciera un hombre llamado Jesús y que era Dios. Es una tremenda revelación y misterio. Hecho carne, Dios, vino a los hombres. Entonces, ¿por eso Pedro no quería? Porque esa era una acción de un esclavo. No quería Pedro por lo mismo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú Pedro ahora no lo comprendes. No lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Por qué lo iba a entender después? Por el Espíritu Santo. Jesús le dijo después, con el Espíritu Santo es un consolador que lo va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y Él le va a enseñar todas las cosas. Él le va a revelar aquello que no pudieron entender cuando yo estuve con ustedes. Ellos no podían entender. Ellos cuando Jesús murió, lo vieron en la cruz, ellos todo abandonaron. Se olvidaron todas las palabras de que iba a resucitar. Realmente, en su humanidad cometieron muchos errores porque no tenían al Espíritu Santo. Nosotros tenemos más ventaja, a pesar que ellos están con Jesús, pero no tenían dentro de ellos a Jesús.
Tú ahora tienes adentro de ti a Jesús, yo también, a través del Espíritu Santo, así que tremenda garantía y ventaja. Ay, es maravilloso porque todo lo que predicaban los profetas que venían ir del Espíritu, Joel y habitar en los hombres, se hizo realidad y tú estás viviendo esa realidad. No estamos viviendo la profecía de Joel, donde el Espíritu está dentro del ser humano. El Espíritu de Dios está dentro del ser humano ahora. ¿No es maravilloso? ¿Pero a través de quién? De Cristo, no de ninguna otra forma. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu humano, diabólico, que muchas veces te lleva a la maldad, ¿no? ¿Ah? Esa carnalidad, esa realidad caída, esa naturaleza caída cuando pecaron en el Edén. Sigamos. No lo comprenderás ahora. Muchas veces pasa eso. El mundo no puede comprender a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene, no lo puede comprender. Cuando se hagan cristianos y sigan a Jesús de verdad y tengan el Espíritu Santo, entonces ahí van a entender todas las cosas. No va a haber otra forma. Por eso que no pueden entender, no te entiende por qué tú quieres ir a la iglesia todos los días o todos los domingos, no entiende por qué tú cantas, por qué tú adoras, por qué tú lloras cuando cantas a Dios. No lo entienden, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. No entienden las cosas. ¿Te das cuenta? Como nos enseña. Pedro le dijo, no me lavarás jamás los pies, sino no, no me lavarán más jamás los pies, como cuando dijo, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a dejar, yo iré a la muerte contigo. Pedro hablaba verdades, pero no tenía la capacidad para que esas verdades se hicieran realidad. Esas declaraciones de Pedro no las podía llevar a cabo porque no estaba con él el Espíritu Santo. Eran intenciones buenas de Pedro, pero no las podía cumplir, pues sus intenciones eran verdaderas. El Pedro no estaba mintiendo. Él tenía una intención genuina. Y Jesús que le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué le habrá dicho esto? Porque no tendrá parte conmigo porque él tenía que aprender la obediencia, tenía que aprender la humildad. Lo que le estaba diciendo también, Pedro, tú del día de mañana vas a hacer lo mismo, tú vas a servir a tus hermanos, vas a dar tu vida, vas a dejar tu familia por servirme a mí, vas a ser el líder de la primera congregación y vas a tener que servir a los demás. Y si no aprendes esto, Pedro, ahora, no vas a tener parte conmigo. Si no estás conmigo, es desparramas. Entonces, Pedro, aprende humildad, le estaba diciendo, aprende a ser servido para que puedas servir a otro. Québrate, Pedro, québrate. Déjame lavarte los pies. ¿Y qué hizo Pedro? Con su buena intención, pero que no tenía capacidad y que no tenía revelación de reino, le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Señor, lávame completo, lávame porque el agua es símbolo de pureza. Purifícame, Señor, porque yo quiero tener parte contigo. Eso quiso decirle. Yo quiero tener parte contigo, Jesús. Purifícame. Pedro no iba a transar el poder, eh, el poder estar más cerca de Jesús. Las declaraciones de Pedro no eran mentiras, eran verdades, pero no tenía la capacidad. Ese es el problema de Pedro. ¿Cuál era la capacidad que le faltaba? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos salió arrancando? Cuando vino la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí Pedro, en esa fiesta anual también, ¿cierto? Ordenada por Dios, por Elohim, por Adonai, el Señor. Eh, Ahí él es lleno del Espíritu Santo y es capaz de predicarle y se convierte en miles de personas. Y Pedro se transformó en un hombre valiente, extremadamente valiente, a través del Espíritu Santo, y sus palabras después fueron reales. Era capaz de ir a la casa de un centurión, era capaz de recibir latigazos por la causa de Cristo después. Por eso le dice, tú no vas a comprender ahora, más lo entenderás después, Pedro. A lo mejor recién estás comprendiendo tú cosas que el Espíritu Santo está revelando tu vida. A lo mejor en algún momento caminaste como una religión, caminaste como evangélico y no hay revelación de reino en tu vida. Y está viniendo ahora la revelación a lo mejor. ¿Por qué?
Porque está el Espíritu Santo. Por eso, porque está el Espíritu Santo. Entonces ahora tú comprendes, ahora tú entiendes. Igual que Pedro, igual todos los que estaban ahí. Por eso que era una cena con estrategia, era un lavado de pies estratégico, porque Jesús estaba enseñando estrategias. Antes de que te sirvan, tú tienes que servir. Antes que te sirvan, tú tienes que servir al pueblo. Tú tienes que servir a tus discípulos. Si tú discipulas, tú guías a alguien, tú tienes que servirlo primero. De alguna manera, sirve a tu discípulo, sirve a tu iglesia, sirve a tus hermanos, sirve a tu familia. Y tendrás parte con Jesús. Serás como Jesús. Maravilloso. Señor y maestro ejemplar. Amén. Señor y maestro ejemplar. No hay mejor maestro que Jesús, ni el mejor profesor, mejor premiado del mundo, se compara a Cristo. Sigamos. Jesús le dijo en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Después que le lavó los pies a todos, volvió a la mesa y le dijo, y tomó su manto, recobra su autoridad. ¿Saben lo que os he hecho? ¿Se dieron cuenta de lo que yo hice? Dijo Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Si yo lo hice siendo el Señor, cuando digo el Señor significa Adonai, el Rey de Reyes y Señor de Señores, volvemos a lo mismo, el Dios mismo, la tierra le lavó los pies. Entonces, ¿qué son ustedes para no lavarse los pies, para no servirse, para no hacerse esclavo, para no despojarse de sí mismo, de su grandeza, de sus títulos, lo que sea, para servir a tu hermano, para lavarle los pies? Yo le he dado ejemplo. En el 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. Eso es lo que hice. Esa fue la estrategia. Siempre les he dado ejemplo. Siempre yo he sido la norma, dijo Jesús, para que como yo lo hice, lo he hecho, ustedes lo hagan también. Nos dejó una orden. Les dejó una orden a sus discípulos, a los apóstoles. ¿Ustedes saben lo que hice? Dijo él. ¿Se dieron cuenta que yo soy el Señor y Maestro? Ustedes dicen que yo soy el Señor y Maestro. Y le lavé los pies, hice de esclavo. Salí de mi mesa para servirlo a ustedes, salí de mi mesa para lavarle los pies. Ustedes tienen que hacer lo mismo, salgan de sus mesas, pónganse la toalla, sáquense su manto de grandeza y sirvan a la iglesia, sirvan a sus hermanos, sirvan a los discípulos. Yo les di ejemplo y les dejo ese ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Oh, maravilloso. ¿Tú quieres hacer lo mismo que Jesús? Yo sí, lo quiero hacer. Este es un ejemplo que Jesús hizo, pero a lo mejor lavar los pies para ti puede ser servir a un hermano, a lo mejor en alguna era específica, orar por él, amarlo, ayudarlo. Así que es una tremenda tarea de poder ayudar a tu hermano en algo. Sirve a tu hermano, sirve a los discípulos. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a tener a alguien en autoridad y que a pesar que haya ejemplos de autoridad, el Señor dice que nosotros como discípulos, a pesar que entendamos de que estamos sobre autoridad, esa autoridad no te la va a sacar nadie y esa autoridad no te tiene que impedir
servir a los demás como un esclavo, como un siervo. Esa autoridad, esa grandeza, no te tienen que impedir porque nadie te la va a quitar. El Señor a mí me ungió como un pastor, me nombró un pastor de su iglesia. Eso no me impide que yo sirva y como un siervo, como un esclavo a mis hermanos, a la humanidad, a través de los dones, a través de lo que tengo. Nadie me va a quitar eso, pero eso no me puede impedir que yo sirva a los demás y que sea el último de ellos, a lo mejor. Que los títulos, que el señorío, que los que estamos con algún tipo de autoridad, no creamos que eso nos impide servir a los demás. Si esto lo comprendemos, seremos bienaventurados, seremos dichosos, felices. Quisiera leer el apunte que está abajo que dice, su hora había llegado, la hora, el kairos de Dios. Había una hora escrita desde la eternidad del sacrificio de Jesús, que tenía que morir como un cordero inmolado, tenía que derramar su sangre para que fuéramos perdonados. Y tenía que resucitar para vencer a Satanás y quitarle el imperio de la muerte, quitar la muerte, pisarle la cabeza, cortar la autoridad de Satanás sobre el ser humano, quitarle aquello que había ganado en el Edén. La hora había llegado de exhibir todos los decretos, de exponer a los espíritus, exponer a los demonios, a los principados y derrotarlos en la cruz. Y todas las actas, todo lo que estaba en contra de nosotros, ahí fue pagado por Jesús. Había llegado ese tiempo. Había llegado el tiempo de resucitar. Había llegado el tiempo de la cruz. Había llegado el tiempo de los latigazos. Había llegado el tiempo de la sangre. Había llegado el tiempo de sufrir. Y había llegado el tiempo de gozarse. El ministerio público de Jesús había terminado. En aproximadamente 24 horas, Jesús colgaría en una cruz. Era el principio del final. Jesús había declarado que había entre ellos uno que no estaba lavado completamente, porque Jesús dice que lo había lavado y lo había purificado a través de su palabra, pero faltaba lavarlo a través de la sangre, limpiar sus pecados a través de la sangre de Jesús. Y Jesús empleó estas últimas horas en servir y preparar a sus discípulos. Siempre tenemos que servir, siempre tenemos que preparar a nuestros discípulos, entregarles herramientas, entregarles palabras, hablarles de los principios del reino. Estos son principios del reino que el mundo no los practica. El que está arriba no quiere servir a nadie, que todos les sirvan. Uno no llega a la iglesia para que te sirvan. Uno llega a la iglesia para servir a los demás. Tenemos que servir a los demás. ¿Cuánto me dicen amén? Gracias por los que van a contestar. Ahí le dice que había uno que no estaba lavado, que no era Judas. Judas no recibió toda la palabra. Judas prefirió darle un espacio en su corazón a Satanás. Y la palabra no lo pudo limpiar completamente. Porque la palabra también te limpia cuando tú la recibes y la pones en práctica. Jesús ama a los suyos. ¿Te acuerdas que decía que los amó hasta el fin? Estos discípulos y todos los discípulos eran y son los suyos. Le pertenecen a Jesús. ¿Tú eres discípulo? Tú eres de Jesús. Jesús dice, ese discípulo es mío. ¿Y por qué eran suyos? Ellos eran los suyos porque Él los escogió. Él te escogió, le los escogió a esos 12. Ellos eran los suyos porque se entregó a ellos. Ellos eran los suyos porque su padre se los entregó a Él. Porque Él dijo, mi padre me los ha entregado. Ellos eran los suyos porque pronto los compraría con su sangre, con el sacrificio. Ellos eran los suyos porque Él los conquistó. Que, bueno, Jesús también te conquistó a ti, ¿cierto? Ellos eran los suyos porque ellos se entregaron a Él, excepto uno. Al principio anduvo como bien, aunque sustraía del dinero, era ladrón, dice la palabra. Y que Satanás entró en su corazón, también lo dice la palabra. Me refiero a Judas Iscariote.
Los amó hasta el fin. Jesús había amado a los suyos, pero no había terminado de amarlos. Él los amaría hasta el fin. La idea detrás de la frase hasta el fin es la mayor medida, hasta el extremo. Jesús te amó con la mayor medida, hasta el extremo y en la eternidad. Hasta la eternidad. Así te amó Jesús. ¿Te sientes amado por Jesús? ¿Sí? Qué bueno. Maravilloso, ¿no? Ahí sale como lavando los pies, pero alguien en la actualidad. Así está Jesús aún sirviéndonos como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, ayudándonos, protegiéndonos. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó parte de la Trinidad para que seamos fortalecidos y para que sigamos las obras de Jesús y hagamos como Él, que le lavemos los pies a los discípulos, que hagamos obras de servicio, que sirvamos en la iglesia. Las acciones de Jesús son como parábolas, pero en acción. Eh, la última diapositiva dice 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé que a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Estaba profetizado lo que iba a suceder. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. O sea, Jesús todo lo que hacía tenía un cumplimiento profético. Todas las cosas así como muy relevantes, la vida de Jesús era profética, era un cumplimiento profético. Todo lo que sucedió en Jesús está escrito en la Biblia. Mira, lea Isaías 53, lea los profetas, lea los salmos. Salmo 22, eche un ojo. Y a todos los salmos en realidad. Y muchos hablan, o sea, toda la Biblia habla de alguna forma de la redención, del plan de redención y de Cristo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Siempre Jesús se preocupó de honrar al Padre. ¿De dónde él había salido? Él salió del Padre, salió de la Trinidad, él salió de Elohim, él salió de ahí, era parte de Dios, es parte de Dios, es Dios. Recuerda que muchas veces le adoraron, Señor mío, Dios mío, y eso estaba prohibido para los judíos, y él lo aceptaba. Si no hubiese sido así, él hubiese dicho, no me adoren a mí, pero él se dejó adorar, él se dejó que lo exaltaran como Dios, porque era Dios. Así que si tú recibes a Cristo en tu corazón, tú recibes a Dios y crees en Dios, y crees en el Espíritu Santo. Pero si tú no recibes a Cristo, tú no recibes al Padre, no recibes al que envió. Por eso que no se puede creer solamente en Jehová Dios, como algunos predican así, solamente Jehová, o solamente el Espíritu Santo, o solamente Jesús. Tú tienes que creer en Elohim, en la Trinidad, y en cada uno de ellos, en la operación de cada uno, Dios como Jehová Dios, ¿cierto? Adonai, Dios como Jesús y Dios como Espíritu Santo. Jesús se levantó de la cena, un lugar de descanso y de comodidad. Eso significa que Jesús se levantó de su trono en el cielo, un lugar de descanso y comodidad. Jesús se quitó su manto, quitándose lo que lo cubría. Jesús se despojó de su gloria, quitándose su cubierta celestial. Él dijo, yo me he despojado. Jesús tomando una toalla, se la ciñó, alistándose para trabajar. Jesús tomó la forma de un siervo y vino listo para trabajar. Todos tenemos que trabajar, tú tienes que trabajar en la iglesia. No puedes estar sentado sin hacer nada. Eres discípulo, ama a tus hermanos, sirve a la iglesia de alguna forma, inscríbete en el aseo. Inscríbete, yo quiero llegar un poco antes, ayudar a hacer aseo, donde haya que hacer aseo. Quiero empezar de abajo, quiero ser como Jesús, quiero limpiar los pies de los discípulos, porque Él me lo dejó como una orden. Tienes que servir en la iglesia, así que anótense con el grupo de servicio. Va a llegar un momento antes de decir, Señor, yo quiero barrer este lugar, yo quiero dejarlo lindo, yo quiero servir a mis hermanos, quiero ordenar la silla, quiero dejar impecables los baños para mis hermanos, para la iglesia, para ti, Señor. Listo para trabajar, igual que Jesús, con la toalla al cinto. Jesús tomó la forma de un siervo.
y vino listo para trabajar, lo dije. Jesús puso agua en el librillo, listo para limpiar. Jesús demostró su sangre, perdón, Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa y la condena por el pecado. Jesús siempre limpia, Él no ensucia. Cristo siempre limpia tu vida, siempre limpiará mi vida. Y lo limpió del pecado con su sangre. Vengan, demos a cuenta, aunque tus pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Jesús se sentó otra vez después de lavar sus pies. Después de lavar sus pies, se pone el manto y se vuelve a tomar su lugar de autoridad. Por eso él dijo, esa autoridad nadie te la va a quitar. Entiéndelo, dijo Jesús. Bienaventurado cuando lo entiendan. Nadie te la quitará. Sirve. Independiente de donde te tenga el Señor, en todo tipo de bendición, económica, espiritual, sirve, hermano. Sirve a los demás. Y un día dispónete a hacer lo que tu carne no quisiera hacer. A lo mejor tu carne nunca quisiera hacer, a lo mejor limpiar los baños, a ordenar los baños, o limpiar una congregación, o ayudar a un hermano en tal cosa. Muere, practícalo, para que sientas lo que sintió Jesús, porque Él dice, háganlo como yo lo hice. ¿Eso era desagradable lo que hizo Jesús? Era muy desagradable, pero lo hizo por amor porque los amó hasta el fin. Así ama Jesús y así debes amar tú. Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre después de limpiarnos en la cruz, después de dar su vida. Amén. Este ha sido el estudio, hermano querido, hermana querida. Es maravillosa la palabra. Jesús como ejemplo de servicio, Dios como ejemplo de servicio. Así que desafíate y cumplamos aquella palabra que Jesús dijo, que yo la dejé en rojo aquí, fíjense, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, tú y yo tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Que Dios te bendiga mucho. Hemos llegado al final de este estudio. Ha sido maravilloso el poder estar contigo. Síguenos en este canal, sigue aprendiendo, estudiamos juntos la Biblia y seamos como Jesús. Pongamos esa toalla al cinto. ¿Estás con toalla al cinto? ¿Tienes el lebrillo para echar el agua, el balde? ¿Serías capaz de lavar los pies de tus hermanos? Jesús dijo, tienen que hacerlo. Es un mandato de parte del Señor. Sigan mi ejemplo, dijo Jesús. No importando la autoridad que tú tengas. Si haces esto, serás bienaventurado, dijo Jesús. Que Dios te bendiga mucho y hemos terminado este estudio. Y bueno, con gozo, con alegría, sigamos aprendiendo y que tú puedas conectarte los miércoles. También lo puedes ver desfasado, pero que podamos, nosotros podamos ir creciendo en la palabra. La palabra es lo único que nos va a dar estabilidad. Si quieres ser como Jesús, tienes que oír su palabra, tienes que oír su voz. Así que Dios te bendiga mucho, shalom, y que puedas ser, y yo también, como Jesús, y hagamos como Él nos enseñó. Así que nos vemos en la próxima semana, el próximo estudio bíblico. Chao, hermanos, pueden despedirse y también, si quieren dejar preguntas, déjenlas para ser contestadas. Shalom, chao, chao. Las voces sobre las distracciones.